serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bien, estamos ya en el quinto tema, que se titula Comunicación, un camino hacia el encuentro. No sé si ya ustedes ya hayan ido por su libro en la parroquia de la Transfiguración, eh, que podría ayudar mucho. Hay momentos en que, y temas que sería muy valioso que fueran presenciales, como este tema. Es un tema que bueno, sería que fuera presencial, pero dado que es un poco difícil por distintas situaciones que vivimos, pues vamos a hacerlo lo que se pueda y pues obviamente requiere este tema ejercicio y entonces les voy a pedir que busquemos la forma de ejercitarlo y tienen la oportunidad porque es un ejercicio de comunicación fundamentalmente con los hijos. De eso se trata, de que de alguna forma esto favorezca los modos de comunicación con los hijos en orden a lograr una plena unidad o una plena integración y se les ayude a, pues, a crecer y a crecer con gusto, con gozo, pero sobre todo madurando. En este tema, algo importante, vamos a partir de su propia experiencia. Nada más que aquí se requeriría pues, participación, porque pues obviamente todo el mundo manifestamos nuestras emociones de muy distintas maneras. Y lo hacemos, y se hace con los hijos. Las mamás siempre tienen esta interacción con los hijos y con mucha frecuencia las emociones se presentan no solamente de parte de la mamá, sino también de parte de los hijos. Y con mucha frecuencia como la autoridad la tiene la mamá, podríamos decir el poder lo tiene la mamá, con mucha frecuencia las formas, pues es decir, hay ocasiones en que se ve a los hijos, sobre todo desde pequeños, que los hijos se enojan. Bueno, es un sentimiento, ¿verdad? Muy legítimo. Y a veces se expresa uno diciendo, no te enojes, no te enojes, aunque es no tan cariñosamente. A veces con fuerza se le dice, no te enojes, o no llores, o no te rías. Que podemos decir incluso son expresiones comunes y positivas. Pero hay otras como por ejemplo, no me pongas esta carita, si no te la voy a quitar yo. O qué sé yo, vete a llorar a tu cuarto y cuando te contentes vienes. Y si no, yo te contento. Hay expresiones, ustedes pueden decir muchas expresiones que utilizan, que han utilizado con sus hijos y pues bueno, de alguna forma son expresiones y expresiones que dejan ver emociones. A veces el problema es cómo expresar respeto a las distintas emociones que se tienen, ya no solamente lo que la mamá siente, sino también lo que los hijos sienten, porque las emociones pues, son importantes para todos. Todos necesitamos, las manifestamos de una o de otra forma, pero ¿cómo le hacemos? Sería muy bueno que en algún momento hicieran algún ejercicio de comunicación de emociones, por ejemplo, con sus hijos o hijas, algún momento de comunicación, o incluso pudiera ser que esa comunicación fuera con una persona adulta, fundamentalmente para tratar
de escuchar, porque de eso se trata, de escuchar para saber cómo dirigirse. Podría ser, por ejemplo, eh, que alguien la hiciera de mamá y otra persona adulta la hiciera de hijo o hija. Y entonces se expresaran o expresaran algún sentimiento. Aquí en el texto pone un ejemplo de comunicación. Es este ejemplo que de alguna manera se puede expresar un sentimiento, qué sé yo, de preocupación, de enojo, de tristeza, eh, alguna expresión que de alguna forma se tiene. Y ante esta expresión, la persona que escucha, obviamente, lo que tendría que hacer es reinterpretar. Es una forma, pues, de entrar en esta comunicación, reinterpretar, es decir, eh, por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo de una persona de una señora que dice, me siento apenada porque le dije a mi amiga que no podía ayudarle. La persona que escucha reinterpreta, reinterpreta esta comunicación diciéndole, escucho que te sientes apenada porque no ayudaste a tu amiga. ¿Quieres decir que sientes vergüenza? Y la persona replica, no, solo me da pena porque le debo algunos favores. Es decir, que a veces en ocasiones, cuando alguien se expresa su sentimiento, cuando alguien expresa alguna situación, si uno quiere realmente escuchar, lo primero que tiene que hacer es entender el sentimiento que tiene. Y por eso preguntarle para ver si está entendiendo lo que le está diciendo, de forma que eso lleve también a una verdadera comprensión del sentimiento que tiene la otra persona. Y de acuerdo con eso se puede ir dialogando e ir poniendo en claro los sentimientos e poder también sentir con la persona que tiene ese sentimiento para poder dialogar y encontrar caminos. Esto es importante porque siempre necesitamos identificar el sentimiento y ponerle incluso nombre. ¿Cuál es ese sentimiento? ¿De qué sentimiento se trata? ¿Qué es lo que le hace estar de esta forma? ¿Por qué se expresa así? Entonces, incluso hasta se podría, para poder, digamos, hasta entrar en este diálogo, se podría eh, poner un ejemplo de lo que uno ha vivido, que podría ser. Sin embargo, el sentimiento que la persona tiene es muy suyo y nosotros no vamos a más que a escuchar y a tratar de entender para darle la oportunidad de, de desahogarse o de apreciar su propio sentimiento y ayudarle a tomar conciencia de él. Ya todo lo demás que asume la persona que tiene ese sentimiento, lo irá apreciando, valorando, pero eso de ser escuchado, o de ser escuchada, ya es un primer camino de solución. Entonces, sí es importante, podría ser que pudieran ustedes tener algún tipo de ejercicio y más aún, también después de hacer un ejercicio con los hijos, con las hijas, como para ver, como para conocer su sentimiento, pero para que también ellos conozcan su sentimiento. Entonces, es importante esto. Ahora, estos sentimientos son fundamentalmente expresión de emociones, ¿sí? Expresión de emociones. Creo que en el curso pasado vieron algo sobre las emociones. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ello, pero en primer lugar lo que podremos decir es que todo el mundo tenemos emociones y las expresamos.
importante para una comunicación que puede ser positiva, porque cuando es inadecuada no es tan positiva. Y las emociones no podríamos decir que son buenas o que son malas. No podemos hablar con estos términos porque las emociones no tienen moral. Las emociones existen y las tenemos en nosotros. Lo que sí podemos decir es que las emociones pueden ser agradables o pueden ser desagradables. Una emoción agradable es cuando uno está contento, cuando uno expresa alegría, cuando uno sonríe porque hay algo agradable que le provoca la sonrisa, ¿verdad? Que se expresa con la alegría. Y bueno, hay otras emociones que son desagradables. Por ejemplo, la tristeza. Cuando alguien está triste, también lo expresa, lo deja ver. Cuando tiene alguna frustración, deja ver su frustración. Cuando tiene alguna situación en la que sufre, deja ver su sufrimiento. Cuando se tiene miedo, cuando se tiene un enojo, por lo que sea, se expresa de alguna forma. Entonces, las emociones son algo que tenemos porque somos seres humanos y que de alguna forma nos ayudan a sentirnos de forma agradable o desagradable. No se puede decir que todas las emociones son malas, no, no se puede decir que son malas las emociones. Las emociones es algo espontáneo que surge por alguna situación que vivimos. Claro, una cosa importante es considerar, imagínense ya directamente yendo a los hijos que tengan distintas emociones, pues tenemos que ayudarles a que vean qué tipo de emoción y por qué viene esa emoción. Por ejemplo, si hay hijos que no tienen miedo de nada, ¿qué resulta con ello? Pues con mucha frecuencia pueden suscitar cosas un poquito riesgosas, como podríamos decir que si un hijo, por ejemplo, tiene miedo para nada, ¿cuántos riesgos, a cuántas cosas riesgosas se puede enfrentar? O tiene que, o simple y sencillamente está dispuesto a correr muchos riesgos porque pues, no tiene ningún freno, digamos, algo que le ayude a darse cuenta de la magnitud de su acción y que puede llevar consigo situaciones que pueden ser hasta fatales. Me pongo a pensar en los motociclistas que les gusta estar en situaciones ¿cómo decir? Que no tienen miedo, que les gusta la adrenalina, como andan en muchas ocasiones pensando que nunca les va a pasar nada. Bueno, emociones que son muy fuertes, emociones que los llevan a arriesgarse y que en ocasiones son fatales. Cuando también, por ejemplo, un familiar, una persona cercana, sea quien sea, llamémosle, yo tengo aquí la experiencia de la funeraria, donde he visto el dolor de mamás con niños recién nacidos, mamás de jóvenes, o de esposas, o de mamás de hijos adolescentes o digamos adultos mismos, o esposas que pierden a su esposo. Son sentimientos que se producen por una situación que afecta profundamente. Eso también es una emoción. Son emociones que son muy serias, muy difíciles de manejar. Y a veces hay quienes cuando viven una situación de esas comienzan a decir muchas cosas incluso que eh, alguien ajeno puede pensar que incluso hasta está diciendo cosas que no. De pronto
le reprochan a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites si nosotros somos buenos y hacemos esto y esto otro? Hay quienes por esta razón incluso se acercan, ni a misa van o no se acercan a la iglesia porque le echan la culpa a Dios. Y eso es expresión de duelo, no es malo, ¿sí? No es malo. Expresar esos sentimientos no es malo, es expresión de un duelo que es importante que se viva. La tristeza y una situación de esta naturaleza hay que saber respetarla, no se les puede quitar, ¿sí? Es importante el tiempo que puedan vivir para aceptar esta situación, para de alguna forma sanar e integrar una experiencia de esta naturaleza. Por eso no podemos juzgar que alguien pudiera decir o hacer cosas que uno considera que no, que son inadecuadas. No se puede juzgar. Simple y sencillamente se tienen y se expresan. Y se expresan como una manifestación también de una búsqueda de sanación de esta situación. Y que obviamente con el tiempo pueden llegar a sanar cuando lo integren en su propia experiencia. Entonces, es importante si todo esto identificarlo, aceptarlo, valorarlo, ¿verdad? Hay personas que incluso necesitan hasta energía en su enojo para poder poner límites a una situación. Estaba escuchando a una persona que cada vez admiro más por la situación que vive y la valentía que tiene, que decía que cuando comenzó a trabajar en una empresa, llegó a una empresa donde trabajaban puros hombres. Y es una mujer pues muy guapa, muy capaz, y que obviamente varios hombres se acercaban y ella tuvo que poner límites y darles y dar y hacerle y demostrarle lo que ella podía hacer, su capacidad, que lo logró. Y vaya que también puso límites a distintas situaciones. Y para ello tuvo que tener carácter, fuerza para poder hacerlo. Entonces hay momentos en donde también es importante saber expresar una especie de enojo ante estas situaciones que en ocasiones requieren poner límites a ello. Entonces, las emociones son muy importantes y hay que saber apreciarlas, no rechazarlas. Que yo me alegro, que yo disfruto, que yo estoy muy a gusto, que me encantaría estar siempre así. Qué bueno, pero que hay enojos, que hay frustraciones, que hay situaciones difíciles que no me gustan o que me hacen sufrir mucho, también se da. Hay que saber ubicar e integrar a nuestra vida, ¿sí? De forma que lo importante es saber expresar también de forma adecuada pues las emociones. Y con respecto a los hijos, porque todo el tema va dirigido sobre todo a la relación con los hijos, pues es importante también aprender a escuchar a los hijos, fundamentalmente para tratar de aceptar sus emociones, no rechazarlas, porque cuando de pronto uno quiere imponerse y hacerles sentir o indicarles cómo deben sentir, no se puede, pues, cada quien es cada quien. La mamá puede querer mucho a los hijos, pero no puede tampoco ponerse en su lugar, o sea, asumir todo lo que siente, todo lo que es su experiencia. Cada quien tiene que hacer su experiencia. Entonces, es importante, lo que sí es fundamental, es que es preciso ayudarles a aceptar las emociones, a identificar las emociones, aceptarlas para que sepan también manejarlas. Pero aquí una pregunta que puede surgir, ¿y cómo lograrlo? ¿Cómo hacerle para que uno esto lo pueda llevar a cabo? Porque obviamente no es fácil, no es fácil esto. Más aún, es importante para ello incluso hasta
practicarlo. En la comunicación hay cosas que se convierten en arte y es todo un arte la comunicación asertiva con los hijos y que o sea, una comunicación que les favorezca, que les ayude, que sea educativa. Pero esto de la educación, de lo educativo, hay que hacerlo juntos. Aprender uno y enseñarles a que ellos también aprendan a hacerlo. Son dos cosas importantes. Y creo que en esto hay cuatro aspectos que quisiera que se reflexionaran bien y que obviamente se tratara de ponerlas en consideración, se reflexionaran, se pensaran, se oraran y junto con ello también se practicaran. Cuatro cosas que hay que hacer. Lo primero, que hay que hacer es conocer la estructura de tus propias emociones. Es decir, la estructura de mis emociones. Cómo poder, cómo poder identificar. Porque lo primero que hay que hacer en relación con los hijos es entender y apreciar mis propias emociones, mis sensaciones, porque de eso depende también el entender, comprender las sensaciones de los hijos, las emociones de los hijos. ¿Sí? Cuando uno entiende y aprecia sus propias emociones, la estructura de las propias emociones, uno se va a ir capacitando para entender las emociones de los hijos y saber respetarlas. Ahora, estas emociones siempre tienen una base corporal, o sea, las expresiones las manifestamos con nuestro propio cuerpo, o sea, todos tenemos esas manifestaciones. Todas las emociones las plasmamos, las dejamos ver, incluso se manifiestan con nuestro propio cuerpo, con el movimiento de nuestro cuerpo. De forma que, por ejemplo, hay algo importante a considerar. De las cosas que uno puede apreciar es, en primer lugar, la respiración, la tensión muscular, la posición corporal. O sea, son aspectos donde uno deja ver las emociones, ¿sí? Con el cuerpo, ¿sí? La respiración, la tensión muscular, la posición corporal, la gesticulación y las sensaciones internas. Todos estos son componentes de las emociones. Todo esto lleva a una estructuración de las mismas emociones. Entonces, es necesario que uno llegue a apreciar varias cosas. Por ejemplo, una respiración profunda es incompatible con el enojo. Si ustedes se dan cuenta, cuando se enojan, no respiran profundamente, están enojadas y por lo tanto, enojadas, su modo de respirar es diferente. Quieren reaccionar ante ello, lo primero que hay que hacer es respirar profundamente antes de hacer algo, antes de actuar. Lo primero, respirar profundamente, porque eso ayuda, en primer lugar, nos ayuda a tener control, nos ayuda a que nosotros no reaccionemos en lo inmediato, sino nos hace que entremos en nosotros para tratar de ver qué es lo que, y de pensar qué es lo que tenemos que hacer. Creo que mucho de esto se llama inteligencia emocional. Eh, Mientras que una persona enojada no puede respirar profundamente. No puede respirar. Cuando está uno enojado, no puede uno respirar profundamente. Hay que observarse, hay que observarse, ¿verdad? También, por ejemplo, los músculos del rostro
No son posibles cuando una persona está triste, cuando una persona llora. Hay que ver el rostro. Vean el rostro cuando uno llora. No puede tener los músculos de la cara relajados, sino más bien como que se comprimen, como que se violentan. eh, no se puede reaccionar de otra forma. Por ejemplo, también una persona que está muy alegre, muy contenta, va caminando en la calle de una manera espontánea y a gusto y bien y tranquilo y demás. Cuando alguien está en pánico, todo se transforma y el modo de caminar es tenso. Corre, no sabe cómo hacerle, cómo ir. Hay personas que ante situaciones así riesgosas se quedan paralizados. Acabo de ver una película de una persona que de pronto dejó a bueno, dejó embarazada a su novia e incluso el día de su boda se fue, lo que provocó a la esposa o a la novia más bien, y luego la hija que nació y este vuelve a los 7, 8 años y comenzó a convivir. Tuvo la oportunidad de volver a convivir con la que era su novia y la hija. Y hubo una situación en que la hija eh, se atragantó, se estaba asfixiando. Recordó él lo que sucedió con su mamá, que se quedó paralizado y le decían que tenía que ir a ver no sé quién, que llamara a no sé quién, a su papá o algo así. Se quedó así, paralizado. Y esa misma situación la vivió con su hija. Y eso le causó frustración, de modo que se volvió a ir, porque dice, no sirvo para como padre. Y cayó en una situación de depresión manifestada a través del canto, a través de la cantante, a través del canto, a través de la bebida, hasta que alguien le ayudó a tomar conciencia de la situación. Ya volvió y estuvo ya de nuevo con su familia, pero esa situación le paralizó y a veces eso también nos pasa. Esas emociones, cuando son así de esta forma, se puede quedar uno paralizado. Por ejemplo, cuando alguien eh, mira una situación difícil por ejemplo, que ve enfermo o morir o a punto de morir una persona, se puede quedar paralizado y no hacer nada. ¿Por qué? Porque la emoción le llega tanto que se queda así. No puede manifestar, manifestar. Entonces, una de las cosas importantes a hacer, a realizar, cuando uno, en cualquier circunstancia, es identificar la emoción. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento en este momento? Uno puede pensar, ¿cómo se siente la tristeza? ¿Cómo se siente la emoción? Quizá conocer los distintos momentos que vivimos para decir, cuando estoy bien, me siento de esta manera, me expreso de esta manera, eh, puedo expresarlo a través de mi rostro, estoy a gusto, cuando tengo preocupación o enojo, cómo lo dejo ver, cómo lo dejo sentir, cómo lo dejo ver, cómo mi cuerpo reacciona. Todo esto para conocer. Es importante conocer cómo expresamos los sentimientos, las emociones, cómo más que expresarlas, cómo las estamos experimentando. Es importante ver cómo me siento cuando sufro un momento de desprecio, cómo me siento, eh, cómo lo expreso. Eso es verdad que para ayudarnos a entender nuestras distintas reacciones. Hay algo que a mí me pasa mucho,
que cuando de alguna forma me hacen sentir o me pican alguna cosa que a mí me molesta, tiendo a reaccionar inmediatamente y a sacar mi enojo, pero ordinariamente cuando actúo, soy imprudente, soy muy imprudente. Entonces, por eso les digo que se llama inteligencia emocional. Es importante conocer y determinar, ubicar bien cómo reaccionamos ante tal o cual sentimiento para mirar, para precisamente en determinados momentos saber cómo actuar en una circunstancia semejante. Entonces es importante conocer precisamente cuál es el sentimiento que tengo. Si ante situaciones que podríamos decir, las circunstancias nos provocan alguna reacción, es importante ver cómo reaccionamos. Sobre todo cuando se trata de enojo, lo que primero tenemos que hacer es respirar profundamente antes de actuar. Respirar para poder pensar, ¿cómo voy a hacer esto? Eh, eh, es muy común decir, decir que alguna persona, que el hijo, el esposo, la, la mamá, la suegra, o el hijo, o la hija, cuando nos enojamos, llegamos a decir, es que me hizo enojar. No, pues nadie te hace enojar. No te enojas, no te enojas. Que hay un estímulo, pero la reacción es tuya. Nadie te dice tienes que hacer esto, tienes que reaccionar y decirle hasta de lo que se va a morir. No, toda la reacción, todo este tipo de manifestación de emociones que tenemos son nuestras. No le podemos echar la culpa a nadie. Son responsabilidad nuestra, es nuestra responsabilidad reaccionar. Por eso tenemos que pensar qué hacer. Si algún hijo, alguna hija de pronto hacen alguna cosa que no, tenemos que pensar cómo puedo ser eficaz con mi reacción. Porque a veces cuando uno dice es que me hiciste enojar, como me hiciste enojar, te voy a golpear, o te voy a decir esto, te voy a decir hasta lo que te vas a morir. Y pues no, no va por ahí, que es lo constructivo. Entonces, en primer lugar, cuando uno se enoja, bueno, entonces respira profundamente, respira profundamente. Porque lo segundo que hay que hacer, la segunda parte, el segundo aspecto es identificar y nombrar la emoción. Es decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? ¿Qué es lo que siento? Cómo puedo describir y cómo puedo llamar este sentimiento que me está provocando un estímulo? ¿Sí? ¿Qué es lo que cómo me estoy sintiendo y cómo se llama este sentimiento? Aquí, si pueden anotar esta palabra, matea, esta palabra con puras mayúsculas. ¿Qué significa matea? Son las 5 emociones básicas. Las 5 emociones básicas. Es decir, miedo, alegría, temor, enojo y amor. Miedo, alegría, temor, enojo y amor. Importante ver bien este tipo de expresiones, de manifestaciones, ¿verdad? Porque, en fin de cuentas, estas emociones básicas se desprenden un sinfín de emociones, muchísimas emociones. De aquí surgen distintas reacciones también
de parte nuestra, ¿sí? Por ejemplo, entre los muchos grados de enojo puede ser, por ejemplo, molestia. Cuando yo me enojo, puedo sentir molestia, disgusto, frustración, coraje, furia. Eso surge del enojo. Puedo expresarlo de muy distintas maneras y a distintos niveles. O sea, depende mucho de la intensidad de la emoción, pero también de la intensidad de mi reacción. Y por eso lo que tengo que hacer es respira profundo, respira profundo, identifica cuál es tu sentimiento, ponle su nombre, ponle su nombre. A veces hay sentimientos confusos por cantidad de cosas que llegan. Puede, puede haber mezcla de sentimientos y a veces uno puede también no apreciarlos suficientemente o con toda claridad. Hay que ponerle nombre a lo que siento, a lo que siento. Eso es muy importante. Muy importante porque de esta manera es como yo puedo también encontrar la forma de responder. Es lo que yo necesito hacer para responder a este sentimiento. Es decir, detrás de una emoción hay una necesidad. Y entonces, esa necesidad me indica algo, algo que necesito. Entonces, en la medida en que yo le ponga nombre a esa emoción, entonces puedo también apreciar y pensar en lo que yo necesito para responder a esa emoción. Esto hacerlo con los hijos es muy importante. E incluso esto se puede hacer desde que los niños son bebés, desde su infancia, incluso hasta cómo ayudarles a identificar también la emoción, cómo se puede describir, cómo pueden ellos describir su emoción, ya sea agradable o desagradable. Cómo ayudarles es importante, incluso a veces se pueden utilizar juguetes, se pueden utilizar marionetas, alguna forma que les ayude a ellos a identificar lo que sienten. Una cosa también importante porque, repito, las emociones no solamente son de parte de la mamá, sino de parte de los hijos. Y entonces, si ellos identifican la emoción, lo que sienten, la emoción que tienen y que expresan, sea de enojo, de alegría, de gusto, de desprecio, de frustración, a veces lo expresan con llanto, a veces lo pueden expresar riendo. Bueno, sí, distintas formas de experimentarlo. Pero no se le puede decir a un hijo o a otra persona, un hijo sobre todo, estamos hablando de familia, no se le puede decir lo que debe sentir, porque mis sentimientos son míos y los sentimientos de los hijos son suyos. Por aun cuando sea mi hijo, no puedo yo querer que sus sentimientos sean lo que yo digo. Sus sentimientos son suyos, son muy suyos, no son míos. Tienen derecho también a tener sentimientos, son seres humanos, son otras personas diferentes a nosotros. Y entonces van a manifestar siempre sus propias emociones. Fundamental entonces también que ellos identifiquen su propia emoción, la identifiquen de forma que cuando ellos identifiquen la emoción que sienten, la pueden modelar, la pueden modelar. Obviamente, los hijos, sobre todo los niños, van a aprender mirando.
y copiando lo que hacen los adultos. Hay que recordar que los hijos hacen la experiencia a través de los sentidos, o sea, a través de lo que ven, a través de lo que oyen, a través de lo que sienten, a través de lo que experimentan, de lo que gustan. Su mundo son los papás, porque nosotros somos lo que son nuestros papás o lo que es nuestra mamá. Y entonces, obviamente, cuando les ayudamos a identificar y a nombrar la emoción que sienten, pues de esta manera también, y sobre todo les enseñamos con el ejemplo, entonces ellos van a poder también a entender la emoción y a saberla manejar. Es muy importante eso. Un tercer aspecto, el tercer aspecto, acompaña a tus hijos en el manejo de sus emociones. Recuerden, el primero es conoce la estructura de tus propias emociones. Segundo, identificar y nombrar la propia emoción. Y esto ayudarles a que lo hagan los hijos. Tercer aspecto, acompaña a tus hijos en el manejo de sus emociones. Esto también es muy importante. Es muy importante porque eh, pues no, tú no puedes cargar las emociones de tus hijos. No puedes hacer suyas sus emociones, porque las emociones son de ellos. No puedes incluso ni siquiera asumir las consecuencias de sus emociones, porque las consecuencias que provocan sus emociones son de ellos y entonces tienen que afrontar las consecuencias de sus emociones. Pero ellos pueden y deben hacerse cargo de sus propias emociones, darse cuenta y ayudarles a entender que esas emociones son suyas, que son responsables de esas emociones, que las identifiquen, que las expresen, que las asuman y se responsabilicen de ellas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá? Los primeros auxilios emocionales. ¿Cuáles podrían ser estos auxilios emocionales? En primer lugar, saber decirles con actitudes que sus emociones tú las aceptas, reconoces sus emociones. ¿Están enojados? Bueno, aceptas que se enojen y que por lo tanto, si se enojan, bueno, darle su lugar porque es una emoción que es muy suya, no se la podemos quitar, ya se irá. ¿Sí? Entonces lo primero es aceptar que ellos tienen emociones y que no las rechazas, no rechazas esas emociones, primero. Y segundo, que ellos experimenten que no están solos, que están ahí para compartir también sus emociones. Yo recuerdo mucho, esta es una experiencia que les puedo decir, les puedo compartir. Recuerdo cuando a mi hijado lo cortó su primera novia, él se dedicó mucho a ella y de pronto ella le dijo hasta aquí. Y él iba hasta México a verla y de pronto ella le dijo ya no. Lo que sintió después de tanto, tanto que la tenía y la amaba y se desvivía por ella y de pronto hasta ahí. Sentimientos muy, muy serios, muy fuertes, en donde él contó con su mamá y contó conmigo, pero no le podíamos quitar esa emoción. Digamos, esa sensación de frustración, la tenía que manejar él, siempre contando con nosotros. Lo escuchábamos,
Pero su mamá por un lado, nos veíamos nosotros en ocasiones, entonces yo le escuchaba y estaba con él, pero su experiencia era suya, su emoción era suya, pero que sintiera que estábamos nosotros con él y supo vivir ese duelo, esa situación. Lo vivió. Pues de esta manera, él entendió su sentimiento, pero también él apreció que nosotros entendimos su situación, sus sentimientos. Y es lo que hay que hacer. Se enojan, están contentos, hacen cosas de esta o de otra naturaleza, que sepan que ustedes están con ellos. A pesar de que se enojen, que griten, que pataleen y lo que sea, mm, te respeto, pero aquí estoy yo. Estoy contigo. Eso sí, cuando se trata de una decisión que se ha tomado y que es importante que la asuman, aunque patalean y demás cosas, ¿verdad? Entender que les es incómodo y que identifiquen su sentimiento y que despotriquen, que digan cosas y que por ahí y por acá, que les echen en cara y que tú nunca esto, que tú no... Perfecto, te entiendo, pero esto no quiere decir que te permito que lo hagas. O sea, no se trata de que ellos hagan lo que se les antoje, sino de entender sus sentimientos y si hay cosas en las que hay que ser firmes en cuanto a lo que consideramos que tienen que hacer ellos, hay que ser fuertes en eso y no dejar que hagan lo que se les antoje, lo que quieran. Una cosa es entender la emoción y hacerles sentir que están con ellos, bueno, pero sí considerar otro aspecto importante, que sus sensaciones tienen sentido, que son válidas, que es algo que pueden expresar, aunque sean berrinches, pues que tengan libertad de hacerlo. Ya después se puede platicar con ellos y ayudarles a sentir que están ahí, ¿sí? Porque en ocasiones actúan con mucho berrinche. Bueno, es una forma de expresar una emoción, porque están muy efusivos. Qué bueno que también muy efusivos, son sus sentimientos. Hay que apreciarlos, hay que apoyarlos, hay que entenderlos, hay que dejarlos que sean efusivos. Muy bien, entender que ese es su sentimiento, que él lo, lo identifiquen, que lo vivan, pero repito, hay situaciones en donde si tenemos límites, hay que saber aceptarlos, y hay que saber ser fuertes en ello, sobre todo porque se tiene que buscar su formación, lo que les ayuda a crecer, lo que les favorezca, ¿sí? Y obviamente también es aceptable confiar en sus instintos emocionales, porque esto podríamos decir que ellos deben saber bien ubicar sus sentimientos, pero sobre todo también ayudarles a pensar qué es lo que pueden hacer para responder a estos sentimientos. Ayudarles a pensar qué pueden hacer. O sea, es importante que se expresen también, que se expresen como también para poder ayudarles a que, digamos, a que manejen sus sentimientos. El cuarto aspecto, un aspecto que es muy importante, un aspecto que es fundamental y que se llama el respeto. Una regla fundamental de la comunicación, el respeto. Si queremos que haya confianza y que la relación
en la familia, con los hijos, fluya, tenemos que respetarlos. Y por lo tanto, hay una cosa importante, no criticar, no juzgar. Juzgar, criticar o invalidar las emociones de un hijo es algo que les daña, les afecta. Tienen derecho a expresar sus emociones, respetar sus emociones. Más aún, en ocasiones el juicio se manifiesta con una calificación. Se dice que son tontas sus reacciones, que son tontos los sentimientos, que no tienen sentido lo que ellos están manifestando. No, ellos se están dejando, se están expresando. Para ellos es muy importante lo que quieren hacer y lo que son, lo que están sintiendo. Y necesitan también que ellos sientan que tú los entiendes, que tú los entiendes. Necesitan saber, sentir que los entiendes y obviamente se lo tienes que demostrar. No juzgándolos, no reprochándoles, no por sus sentimientos. Es decir, no se trata de echarles en cara y negarles sus sentimientos. Se trata de educarlos, de formarlos. Y a través precisamente de sus sentimientos, a través de los cuales se manifiestan, es ahí donde mejor se les puede educar, ahí en esa circunstancia. No rechazando los sentimientos, pero sí enfocándolos. Y se enfocan a través de la escucha. Por eso el segundo aspecto, si primero es no juzgar, segundo es escuchar. Escuchar. Si tú en momentos de alegría sabes escucharles y ayudarles a identificar bien sus sentimientos, se van a sentir muy apoyados. Si ellos están muy enojados y en ese enojo los escuchas, los tomas en cuenta, les reinterpretas sus sentimientos para que ellos se sigan expresando, saben que los tomas en cuenta y los tomas en serio. Repito, aquí se trata también de formar, no de que ese enojo sea motivo de chantaje y para no tener más problemas que hagan lo que quieran. No, hay que escucharlos, hay que tratar de entender sus sentimientos, que ellos lo identifiquen, que sientes, eh, aprecia cómo estás reaccionando y cuál es el sentimiento que tienes. Escucharlos, valorar sus sentimientos, pero que ellos también lo valoren. Pero también hay criterios, hay principios, hay orientaciones, y esto también hay que expresarlo, dar razones por ese tipo de actitudes, y lo entienden, se enojan y hacen berrinche y todo lo que sea, pero ahí en esos sentimientos es donde también hay que formarlos, de modo que se les favorezca el que ellos entiendan la razón de determinadas circunstancias o criterios que es importante asumir. Entonces, para esto hay que mirarlos a los ojos, ponerlos a su altura. Se enojan, lo que sea, en lugar de dejarlos que hagan berrinche y me voy, no, no. Míralos a los ojos, ponte en su altura y que enfrente a ti le expresen sus sentimientos y vean que de esta manera les pones atención, no para juzgarlos o para golpearlos o para lo que sea, sino para que ubiquen su sentimiento, para que aprecien su sentimiento, para que de esta manera también se den cuenta que te interesas en esos momentos
por ellos. Entonces, por esta razón, podríamos decir que cuando los miras a los ojos y cuando estás frente a ellos en estas circunstancias, acortas la distancia, ¿sí? Y puedes incluso repetir lo que ellos están diciendo de una manera positiva, es decir, tú expresas este malestar, estás expresando esto, te sientes de esta manera, esto es tu inconformidad, ¿sí? De modo que interpretes su sentimiento para que ellos también sepan que sí estás entendiéndolos, que sí estás de alguna forma tomándolos en consideración, algo que es muy importante. Entonces, mirarlos a los ojos, plantarte ante ellos, ponte ante ellos que con reacciones de esta manera, de esta otra manera, y que sepan que tú entiendes su sentimiento, que tú lo aceptas, el sentimiento, que la aceptas a él o a ella, que aceptas, que incluso se enoje y diga lo que sea. No, esto no quiere decir que cedas ante una circunstancia. Y obviamente que un tercer aspecto en este sentido es comprender antes que aconsejar. Comprender. Cómo se entiende comprender? El entender su molestia, sobre todo en los momentos de dificultad, entender su molestia y que tú le replicas su sentimiento, tú sientes esto, tú estás, no sé si me equivoque, si estos sentimientos corresponden a lo que en este momento expresas, no sé si te estoy entendiendo, siento que tú estás sintiendo esto, que tú estás experimentando esto, eh, no sé si me equivoque, y que lo expresen, que se expresen, de tal forma que de esta manera puedes tú también expresar criterios, criterios de vida y la importancia que tiene una decisión o la importancia que tiene que ellos también acepten que están enojados, sí, perfecto, pero que eso no les da lugar a algo más. Y pues obviamente que hay una cosa que es importante, un cuarto aspecto en este sentido, ser recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? Ser recíprocos. Si un hijo, una hija, pierde los estribos, hay que hablarle fuerte. Hay que hablarle fuerte. Es decir, no dejar que esté sobre uno, sino más bien, sí, entendí tu sentimiento, pero esto no puede pasar más allá porque necesitas aprender a respetar y a apreciar que las decisiones que se toman son decisiones que van para tu formación, para tu bien. Si no las entiendes, bueno, es otra cosa, pero no tiene por qué gritar y estar por encima de ustedes. Eso nunca, sí, eso nunca, jamás, ¿verdad? Porque me parece que esto mismo eh, debe ser algo que no solamente uno respete, sino que también respeten y las respeten. Es importante también enseñar a respetar, respetar. Es decir, la palabra respetar viene de una expresión latina que es respicere. Y respicere significa mirar a la otra persona en lo que es. Si yo soy mamá, soy tu madre, me tienes que ver así. Me vas a respetar también por lo que soy. Yo te respeto a ti
por lo que tú eres. Y porque te respeto, tienes que realizar estas acciones o aceptar estas determinaciones. Pero no tienes por qué gritarme, porque en este caso, quien, quien está guiándote, soy yo. Entonces, levantar la voz en ocasiones, también. Si ellos levantan la voz, hay que levantarla también como para ubicar, como para expresar. Entonces, es importante que ellos sientan que tienen derecho a expresar, a expresarse, a expresar sus sentimientos, pero con respeto, con respeto, de forma que sepan incluso aceptar la propia responsabilidad de sus acciones. Es fundamental eso. Entonces, en este cuarto elemento fundamental de la comunicación, que es el respeto, lleva consigo no juzgar, escuchar, comprender antes que aconsejar y ser recíprocos. Cuatro cosas importantes que hay que tomar en consideración. Y obviamente se trata de respetar, es de mirar lo que yo soy, pero también lo que tú eres. Y saber apreciar lo que tú eres desde lo que yo soy. ¿Sí? Respetar, valorar, porque cuando no hay respeto, entonces no se crece como persona. Yo me atrevo a hablar de situaciones, por ejemplo, que se dan y que hoy se dan, sobre todo a nivel de escuelas, cuando en ocasiones los alumnos quieren imponerse al profesor y que desgraciadamente a veces los papás, en lugar de apoyar al profesor o a la profesora, apoyan al hijo y van y le gritan a la maestra o al maestro. Eso no es educar, eso no es enseñar a vivir, eso no es enseñar a manejar las emociones y tampoco enseñarles a respetar y asumir consecuencias de su proceder. Entonces, es importante pues que por un lado sí se reconozcan sus sentimientos, pero también después de que expresen sus sentimientos y ustedes, por ejemplo, repliquen para tratar de entender el sentimiento del hijo, después en este diálogo se puede preguntar, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora que me dices esto? ¿Sí? O simple y sencillamente preguntarle, bueno, yo siento, veo como que esto te hace sentir triste o esto te provoca alegría. De esta manera se puede comenzar a dialogar y obviamente que esos son momentos de comunicación muy importantes, sobre todo formativos, porque se llega a una comunicación profunda, a un estar con profundidad en una relación de amor que lleva consigo un sello que permanece para la vida. Cuando uno se siente tomado en cuenta, apreciado, valorado, amado, tomado en cuenta, entonces se puede crecer también en el respeto y se proyecta a través de la vida. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuál puede ser la tarea que, que pueden tener a partir de esto? En primer lugar, observarse a sí mismas, mirarse a sí mismas, mirar y tratar de entender sus propias emociones, identificar sus emociones, ponerles nombre,
Lo segundo, también, con ello, identificar sentimientos personales, pero pensar, identificar un sentimiento que se genere frecuentemente entre tú y tus hijos. ¿Sí? ¿Qué es lo que, digamos, algunos momentos de diálogo, como para que de alguna manera, dialogando, ellos puedan también expresar sus sentimientos y los identifiquen, ayudarles a identificar, como también poder decirles a los hijos, a las hijas, tus sentimientos, saber expresar tus sentimientos, de forma que en esto, en un clima de respeto, en un clima de comunicación, en un clima tranquilo, se pueda ayudar a entender estas situaciones de forma que ellos vayan viéndose a sí mismos, identificando sus propios sentimientos, de forma que puedas comunicarle en determinado momento lo que sientes tú ante determinada actitud que ellos asumen. Qué sé yo, llegas de la escuela y llegan y te abrazan, te besan o lo que sea. ¿Qué sentimiento me provocas cuando tú llegas así? Saber decírselo. Me siento de esta manera cuando tú llegas y actúas y me haces sentir, me provocas este sentimiento. Pero cuando tú gritas, cuando tú haces esto, cuando tú haces esto otro, me provocas un sentimiento, provocas en mí un sentimiento que me hace reaccionar con mucha frecuencia de esta forma. Y no es que ellos sean responsables de tus sentimientos, sino simple y sencillamente es una circunstancia que provoca. Y que obviamente el manejar el sentimiento es de nosotros, ¿sí? Ya es de nosotros. Pero, por ejemplo, si yo veo que mis hijos están peleando, ¿qué sentimientos me provocan? Saber expresarles. A mí me hacen sentir de esta manera cuando ustedes se pelean, cuando ustedes no se toman en cuenta. No entrar en discusiones, sino simple y sencillamente, esto es lo que yo siento. Pero es que, mira, bueno, sí está bien, hermana, y luego tú también puedes provocarle esto, pero a mí lo que ustedes me provocan es esto, y pues es un sentimiento que tengo y que en ocasiones puedo reaccionar de una forma negativa. Pero es importante expresar, aunque esto también debe llevar a, a un manejo de mis propios sentimientos para poder expresarme en circunstancias de esta naturaleza. De forma que de este modo provocas, cuando tú comunicas tus sentimientos a tus hijos, provocas confianza, porque ellos también pueden saber escuchar y tomarte en consideración, y no para discutir, sino simple y sencillamente, bueno, es lo que yo siento, esto es lo que yo siento, no sé qué sientas tú, y tú sientes esto, bueno, está bien, pero lo que yo siento es esto. Ahora, por el contrario, cuando ellos expresan sus sentimientos, saber entonces también confrontar, o más bien dialogar para ver si entendiste bien el sentimiento que tienen, para que ellos ubiquen su propio sentimiento, se den cuenta de de que tú tomas en cuenta lo que ellos sienten, lo entiendes, lo aprecias y por lo tanto lo valoras.
¿sí? Lo valoras. Pues bueno, no sé si alguien quisiera expresar algo acerca de todo esto. Si alguien quisiera expresar, recuerden que pueden por ahí poner la manita para que se les dé la oportunidad de preguntar o de expresar lo que piensan o lo que sienten. O si hay alguna cosa, alguna duda, alguna cosa que sí creo que Ángeles Medrano. Gracias, mm, padre. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas Pues noches. agradecer esta reafirmación precisamente del tema aunado pasado, que es parte de tener una autoestima, de estar estable emocionalmente para poder tener ese autocontrol, ese manejo de emociones, como usted comenta en este momento, eh, para tratar los asuntos con nuestra familia, con nuestros hijos, que son nuestros tesoros, y ponernos empáticamente en algún momento de nuestras vidas, de esos enojos, de cómo los vivió nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él también en algún punto lo vemos cuando se enoja, por ejemplo, cuando pide que se vayan del templo y que no estén ahí vendiendo y haciendo cosas que no son correctas, ¿no? En ese momento, que no era lo más importante, sino la oración, hacer la entrega, vivir todo en todo momento esa condición y transmutar o transformar mi enojo o liberarlo, porque tampoco se trata de que lo conozca, lo reprima y por exigirme el no llorar, porque sí lo puede hacer mi hijo, pero también lo puedo hacer yo, ¿no? Que mi hijo sepa que también mis emociones van aunadas a mis sentimientos y que también soy un ser humano y que puedo sentir y que lo puedo llorar y liberar y que de ahí nos vamos a levantar. El ir marcando el respeto como cuando lo hacemos desde pequeños, es muy importante unirlo a la parte espiritual, al ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús, al ejemplo que nos dio nuestra Madre Santísima, con humildad, con amor, no calladas y sumisas, porque sí habrá momentos en que lo tengamos que hacer en nuestras vidas, pero sí es importante compararnos, porque no voy a gritar y no voy a despotricar ni voy a decir lo que en algún momento de manera personal lo hice y me enojaba o me enojaba y mis pensamientos iban más allá. A lo mejor no los decía de frente, que no era la manera correcta, pero sí enfocando y controlando esa parte emocional, que es muy importante y que en este hermoso camino que ya hemos venido tomando varias madres, pues vamos viendo que van aunados los temas, vamos viendo la importancia que tiene todo esto y el poder participar, el poder desahogarnos. Si a veces no lo podemos hacer de por este medio, pues bueno, el libro ya algunas ya lo tenemos, adquirirlo, ir llenando nuestros resúmenes o pidiendo una copia, lo que tal vez lo tengamos, o escribirlo, para que de esta manera yo también me dé el tiempo de reaccionar a saber cuál es esa emoción, porque si todavía no la identifico, es una manera de hacerlo, o haciendo una oración, o escribiéndolo, o lo escribo, o hago una oración, pero siempre aunado, porque solas no podemos, eso es un hecho. Y si no nos unimos al mejor ejemplo de vida, a las mejores alianzas que hizo nuestro Señor con esa familia sagrada, con nuestro Padre San José, tan bello y tan lindo, abnegado,
que siempre se dejó conducir con esa docilidad y con esa obediencia que debemos de tener y esa fidelidad para poder salir, y todo esto aunado a un gran sentimiento que es el más importante: el amor a nuestros hijos, el amor a Dios y el amor a nosotras mismas como madres responsables. Gracias, Padre. Qué bueno que sacas lo que fueron las reacciones de Jesucristo. También tuvo sus emociones y las supo expresar. Eh, Hay un momento que me encantó de Jesús, cuando estuvo en el templo, tomó una decisión de quedarse en el templo, y cuando le encontraron Jesús y José y María, le expresaron su emoción. ¿Por qué nos hiciste esto? Y él también le expresó su emoción. ¿Por qué me buscaban? Pero él les bajó y les estaba sujeto. Otro momento importante, y obviamente María dice el texto que María guardaba todo esto en su corazón. Otro momento fue la presentación del templo. Guardaba todo esto en su corazón. Las emociones que pudieron sentir cuando tuvieron que irse a Egipto, huyendo. Todas las emociones que María tenía cuando iba a ver a Jesús. Em, sí, emociones que se convirtieron en actitudes muy, muy importantes. Sí, efectivamente. Muy bien. Lichita, Hola, padre, ¿cómo está usted? Buenas noches. buenas noches. Pues mire, hoy así, yo soy abuela, padre. Mi hija tiene un horario muy complicado para estar ahorita aquí. Entonces, pues así como que yo me ando haciendo un poquito responsable de mi nieta que tiene 13 años cumplidos. Y el día de hoy ha sido para mí un día muy, pues muy benéfico, muy bendecido, porque en la mañana tuvimos unas orientaciones de USAER. Son unas chicas que nos platican, nos dan pláticas más bien sobre precisamente el respeto, cómo actuar con los hijos, cómo orientarlos cuando hay alguna situación especial en las escuelas, padre, con los mismos compañeros. Y ahorita, pues usted lo que nos acaba de dar es para mí, ahora sí, es una emoción muy grande, porque pues cada día aprendemos más, padre. Y ahorita, pues esto de Matea, yo no lo conocía, no conocía el significado de Matea. Y creo que yo platico con mi hija, o sea, de todo lo que nos toca como madres. Y esto, le digo, no conocía a Matea, pero estas emociones básicas yo creo que las vamos a tener muy en cuenta, padre. Agradezco infinitamente su plática. Muchas gracias y un placer conocerlo. Igualmente. Buenas Igualmente, noches. Lichita, buenas noches. Bien, pues bendito sea Dios que tenemos la oportunidad de compartir esto que realmente vale mucho la pena, y pues hay que seguirle, ¿verdad? Este, este, estas charlas nos ayudan a todos, aquí en el decanato, a los padres, y obviamente nos interesa mucho saber compartir esto que fundamentalmente es hacer presente también el amor de Dios entre nosotros, y que nos unen. Es una manera también de expresar nuestras emociones a través de la reflexión y del mirarnos, del tratarnos, de escucharnos. De manera que también esta emoción vamos a expresarla, ya que se habla de María, pues vamos a hacer la oración. Quienes tengan su libro, pues tómenlo, y vamos a hacer eh, la oración agradeciéndole a María, la página 56. Vamos a expresarnos agradeciéndole a María su actitud, porque pues ella, con la emoción que sentía
tan dura cuando estaba ante la cruz, supo escuchar a Jesús y supo entender el sentimiento de Jesús cuando le dijo, ahí tienes a tu hijo, ahí nos vio. Y eso fue lo que hizo ella y eso fue también lo que ha cumplido hasta ahora. Sentimientos que expresó en el Tepeyac para nosotros. Vamos pues a decirle juntos, gracias, porque como Madre buena nos escuchas y nos acompañas siempre, guiándonos con tu amor, porque así nos muestras el camino de encuentro verdadero con nuestros hijos. Gracias, Madre, porque escuchas nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras tristezas, y en medio de ellas nos haces sentir tu ternura. Gracias porque las alegrías de nuestros hijos son nuestra dicha, y porque su sonrisa es como luz para nuestros ojos, que nos ayuda a ver más claro. Gracias por los gestos de ternura, que son un bálsamo para nuestros corazones, a veces cansados, a veces inquietos, a veces adoloridos. Gracias por sus debilidades y fortalezas, signos de su plena humanidad y reflejo de la nuestra. Gracias, Madre nuestra. Y vamos a terminar con el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Gracias y buenas noches.